Josué. Y el versículo 2. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. Tema para esta tarde, hermanos, lleva por nombre supliendo las necesidades. Supliendo las necesidades. Así se llama el tema de hoy. El propósito que persigo, hermanos, es enseñar a la congregación que el desarrollo de la obra del Señor trae consigo nuevos retos, formas y actividades que deben ser cubiertas, pero que es Dios quien va supliendo esas necesidades. Hechos 6, 1 y 2, y leo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Gracias, Padre. Una vez más, gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, podemos escudriñar tu palabra, podemos ser expuestos a tu palabra, Señor, pero con un fin único, con un fin específico: aprender más de ti, conocer más de ti y buscar ser más como Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar. Pon en cada uno de nosotros, Señor, un corazón presto y dispuesto. Y pon, Señor, en este siervo, Padre bendito, el denuedo, Padre, para compartir tu palabra perfecta a través de labios imperfectos. En tus manos me pongo, Señor, y habla y obra, que estoy seguro tu pueblo tiene hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Supliendo las necesidades, hermanos. Salud. Fíjense, hermanos, que yo creo que los que tenemos el privilegio y la bendición de ser padres estarán de acuerdo conmigo. Y estoy seguro, una frase que mucha gente dice y que mucha gente expresa y que es una gran verdad. Qué bonitos son los hijos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Qué bonitos son los hijos. Díselo bien, hermano. A veces. Cuando nacen, hermanos, cuando nacen los niños, los padres, por poner un ejemplo, seleccionan pues la ropita que le van a poner, ¿sí o no? Y yo creo que es algo que papá y mamá normalmente, más específicamente la mamá, va preparando desde tiempo antes la ropita con la que va a sacar al bebé del hospital. ¿Están de acuerdo? Entonces los padres seleccionan la ropita que le van a poner, qué sé yo, hermanos, pues su camisetita del Cruz Azul, ¿va? Ah, hermanos, pobre niño. Su camisetita del Cruz Azul, sus zapatitos, hermanos, el gorrito, ¿sí o no? La ropita que le van a poner. Los niños con su primer ropita, una ropita que le queda nomás unos días, ¿sí o no? Una ropita que le queda nomás unos días. De pronto, hermanos, le dice mamá, papá, ¿verdad? Oye, ya no le queda la ropa, pero si tiene un mes, ya no le queda. Según uno se surte de Pampers, va, y más en las primeras etapas, y de pronto ya no les queda. El bote de leche que inicialmente le duraba una semana, santo Dios, 3 días y ya se acabó. Ya no dura ni una semana la leche. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque van creciendo.
porque van creciendo. Y créanme, hermanos, es ahí donde los padres se dan cuenta que no todo es color de rosa. Es ahí donde los padres se dan cuenta que las necesidades van cambiando, que hay nuevos retos, que hay cosas que modificar o adaptar, que tanto papá y mamá tienen que ir supliendo las necesidades, supliendo las nuevas necesidades. Ya el gorro no les queda, ya no caben en la cuna, ya los zapatitos no les entran. ¿Qué tiempos aquellos, hermanos? ¿Qué tiempos aquellos para los que ahora tenemos hijos grandes? Yo estoy seguro, muchos de los padres añoramos ese tiempo. ¿Por qué? Porque un hijo, hermanos, normalmente, escuchen por favor, y aquí es donde entro de lleno al tema. Un hijo normalmente, al ir creciendo, estarán de acuerdo conmigo, padres, al ir creciendo no se dan cuenta cómo se suple la necesidad. No se dan cuenta de dónde sale el dinero para las cosas. No se dan cuenta lo que se batalla y lo que se lucha para conseguirlos. El hijo solo quiere una cosa, que se supla su necesidad. ¿Sí o no? Es por eso que añoran en algunos momentos los papás el tiempo que eran bebés. ¿Por qué? Porque ahí no se quejaban, hermanos. Ahí no se quejaban. Usted le ponía su camisetita, usted le ponía su ropita, usted le ponía lo que usted quería y mientras tuviera su lechita, no pasaba nada. Pero cuando van creciendo, hermanos, llegan las quejas. ¿Sí o no? Llegan las quejas. Esto ya no me queda, esto está viejo y más cuando tiene uno varios hermanos, ¿no? O varios hijos. Esto está viejo, esto era de mi hermano mayor y antes de ser de mi hermano mayor era del hermano mayor y antes de ser del mayor era del mero mayor de todos, es decir, ya tiene muchas puestas. Y empiezan a decirte, llegas y le, ay, mira, una blusita como la que yo usaba cuando era niña. Una camisetita como la que yo usaba cuando era niño. Y lo primero que te responden es, ¿qué pues? Eso ya ni se usa. No está de moda. Hermanos, quejas y quejas. Y llegan las quejas. ¿Sabe una cosa? En la vida espiritual es igual, hermanos. En la vida espiritual es igual. Con el crecimiento de la iglesia llega consigo la murmuración y la queja. No es nada nuevo. Desde el principio de la iglesia se presenta. Vamos para allá. Éxodo 15:24. Éxodo 15:24. Fuerte, por favor. Gracias, hermano Dago. ¿Alguien tiene otra versión? Muy bien, regálenme una tercera versión. Muy bien. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dice versión Reina Valera, y dijo, ¿qué hemos de beber? Yo creo, hermanos, que este es el mejor ejemplo en base a lo que quiero transmitir el día de hoy. Es un pasaje muy conocido. Dice la palabra, hermanos, en el contexto bíblico, que el pueblo salió de Egipto gozoso, que el pueblo, hermanos, estaba contentísimo, estaba feliz, hermanos, dejarían de ser esclavos. Una esclavitud que llevaba mucho tiempo, hermanos, sufriendo el pueblo de Israel. Dice la escritura que estaban tan gozosos, hermanos, que entonaban cantos de victoria. Cantos en los que decían, por poner un ejemplo, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi cántico, Jehová es mi salvación, este es mi Dios
y lo alabaré. El pueblo, hermanos, reconocía que la diestra de Jehová había hecho muchas cosas, que había hecho muchos milagros, pero ahora tenían que seguir, ahora tenían que avanzar, ahora tenían que caminar. Ellos sabían que hasta ese momento Dios estaba supliendo sus necesidades. Ellos habían salido de Egipto, Dios los había liberado de la esclavitud, pero de pronto, hermanos, el pueblo tuvo que enfrentar pruebas. ¿Cuáles pruebas, hermano Eric? Sed, hambre, cansancio. Usted puede decir, hermano, es que fueron 40 años. 40 años dando vueltas. 40 años en el desierto. Era lógico que estuvieran quejándose después de tanto tiempo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Díganlo con convicción. ¿Cuántos años tenía el pueblo que ya era merecedor de quejarse? ¿Cuántos años, hermanos? ¿40? ¿Están seguros? Bueno, ¿quieren estar seguros? Vamos a leerlo. Éxodo 15, 22. Alguien que no haya leído. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Lo escucharon, hermano Meli? Se los voy a leer en versión Reina Valera. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Chur y anduvieron 3 días. ¿Cuánto llevaban? 3 días. ¿Cuánto les duró el gusto, la confianza, los cánticos? 3 días. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. El hecho de tener sed, hermanos, desató constantes murmuraciones contra Dios y contra los líderes. A pesar, hermanos, a pesar de que Dios hasta ese momento respondió a sus necesidades. Dios estuvo con ellos. Dios estuvo supliendo las necesidades. Siempre, hermanos, de una manera milagrosa. En este pasaje en particular, nos dice que el Señor endulzó las aguas. En otro pasaje más adelante nos dice que envió pan del cielo. Unas versiones dice pan de los ángeles. ¿Qué comían los ángeles? De eso, hermano. Y el Señor le compartió a su pueblo de lo que se alimentaban allá. Pero más adelante surgió otra murmuración, surgió otra queja y el Señor envió codornices como carne. Y aquí me gusta mucho, hermanos, porque ni aún así el pueblo entendió. El pueblo debió comprender que estaba pasándose de la raya. Y el Señor les dice, les voy a dar tanta que se les salgan por las narices. El pueblo debió comprender, arrepentirse y decir, Señor, perdónanos, porque hasta aquí hemos visto cómo tú has estado supliendo nuestras necesidades. Pero no fue así. Aún así, aún en ese momento, hermanos, con todo y eso, el pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba, hermanos. Qué fuerte y qué triste es eso. Algo que, créame, pasa en las iglesias. Hoy en día, en estos días, pasa en las iglesias. Gente que murmura, hermanos. Gente
que hablan maliciosamente a espaldas de los otros. Gente, hermanos, que andan por ahí buscando expresar quejas ocultas, mostrando, hermanos, descontento, mostrando rebeldía, dañando las relaciones. Dañando las relaciones, ¿escucharon bien? Espero no sea el caso, pero tengo años ya en este movimiento y me ha tocado, hermanos, hacerlo, no decirlo. Nos equivocamos, pecamos, erramos, fallamos y murmuramos en lugar de edificar. En lugar de construir, destruimos. Hermanos, dañando las relaciones. ¿Por qué? Porque después ves a la persona y sin saber si realmente es verdad esa murmuración, esa queja, tú te haces una idea. Y usted puede decir, no, hermano, yo tengo la convicción de lo que pienso. Es tan fácil explicar esto, hermanos. Es tan fácil explicar la queja y cómo la queja puede dominarnos. Un ejemplo bien sencillo. Usted va después del servicio, después del culto, va bien contento al Esmar y le toca la fila en las cajas. Y usted llega solo, Dios, hacia el hombre feliz. ¿Sí o no? Cante y cante todavía. Y de pronto el de enfrente le dice, aquí siempre es lo mismo. Siempre hay un montón de fila. No puede ser posible 25 cajas y nomás 6 abiertas. Y esta persona trae y para acabarla, hermano, la de enfrente dice, de aquí me cobra 5, de esta tarjeta me cobra 10, de esta tarjeta me cobra 15, de esta tarjeta me cobra 25. Aquí, por favor, creo que traigo 12, ¿lo puedes checar? Y tú, solo Dios hacia el hombre. Y el de enfrente dice, y siempre me toca a mí. Tu forma de ver empieza a cambiar, sí o no. Y empiezas a decir, ay, sí, cierto. Siempre es lo mismo en este ESMAN. No, no, dice la de frente. Y en cualquiera que vaya, tiene razón. Ya te envolvió, hermano. Ya te envolvió, hermana. Es lo mismo en la vida espiritual. Es lo mismo, hermanos. Entre las ovejas hay lobos. Hay lobos. Entre los hermanos en la fe, hermanos, hay personas disfrazadas que buscan dividir, que buscan, hermano, dañar las relaciones. Pero ¿sabe una cosa, mi amado? Hace tiempo eso me preocupaba. Hace tiempo, hermanos, yo me ponía a pensar, ¿qué haré cuando se presente en la iglesia esa situación? Por gracia de Dios, hermanos, he aprendido. Y ahora estoy consciente que eso, las murmuraciones, también forma parte del crecimiento de la iglesia. Y usted podrá decir, pero ¿por qué, hermano Eri? Porque dentro de las quejas también puede haber quejas justificadas. ¿Sí? Puede haber quejas que deban atenderse. Y pasa hoy como pasaba en la iglesia primitiva. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos 6, versículo 1. ¿Sí? Maricruz. Muy bien, vamos a explicar bien este texto, ¿les parece, hermanos? Vamos a hacerlo por partes, porque la iglesia está creciendo. Y cuando la iglesia crece, las necesidades, hermanos, ya no son las mismas. Y en este caso en específico, fue un crecimiento impresionante, ¿está usted de acuerdo? Estamos hablando de un periodo de 6 meses.
Y pues sí se escucha muy bonito, hermanos. De repente empezaron 12 y ahora de pronto, ¡pum!, 10,000. Tal vez a este momento, hermanos, 20,000. El número seguía creciendo, se seguían multiplicando, pero no puede fallar, hermanos. No puede fallar. Surgió una queja, palabra griega, gogosmos, significa murmullo, disgusto secreto, algo no manifestado abiertamente, pero ojo aquí, algo que se expresa a regañadientes. Es como hablar refunfuñando a causa de una molestia. Eso duele, hermanos. Eso duele. Al menos, hermanos, puedo hablar por lo que hacemos en esta iglesia. Tan solo aquí con nosotros, normalmente, que por cierto ya necesitamos hacerlo, cuando nos juntamos en concilio, hermanos, buscamos como responsables ir supliendo las necesidades de la congregación. Y el ejemplo, yo creo que este año lo pudimos ver. Eh, Viene el calor, vienen los 43 grados que hemos tenido en estos días. Bueno, tal vez necesitamos un motor más grande, tal vez una ductería, tal vez poner dispensadores. Como concilio, sabemos que es necesario, sabemos que es importante y buscamos ir supliendo las necesidades. ¿Sí? Pero estamos conscientes que al menos al día de hoy todavía no se soluciona. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahí sí dicen todos amén, ¿verdad? El calor de repente es mucho. Buscamos la forma, pero sabemos o escuchamos las opiniones o comentarios en amor, lo pongo entre comillas. Está caluroso. Tal vez otro aire. Deberían hacer algo. Ya pasó otro año y no se solucionó. Murmullos, quejas. ¿Quisiéramos que sucediera, hermanos? No. ¿Sabemos que es justificado? Sí. ¿Quisiéramos estar más a gusto? Claro que sí. Pero yo le aseguro, hermanos, que si pusiéramos una refrigeración en este lugar, habría quejas. Dígame si no. Había murmuraciones. Dígame si no. Hermano Claudio y un servidor, sabemos de eso porque a eso nos dedicamos o es lo que cubrimos en la empresa en la que trabajamos. Una persona de aquí tiene frío y la de enseguida trae una cobija. Desmiénteme, hermano Claudio. ¿Por qué? Porque una tiene calor, pero la otra tiene frío y es la misma temperatura. Hermanos, el ir supliendo las necesidades en ocasiones conlleva tiempo, conlleva esfuerzo. Sin embargo, es algo que se debe de hacer. ¿Sí? Ahora bien, volvamos al tema. Aquí hay una queja, hermanos, lógica, con fundamento y con razón. ¿Cuál era la queja? Se estaban descuidando a las viudas. Vamos a volver a leer el tema, nada más sígame con su vista. El conflicto aquí es entre los miembros de la misma iglesia, ¿eh? Ahora no están los líderes, ni los fariseos, ni los religiosos, es la misma iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. ¿Alguien trae otra versión que diga palabras diferentes a griegos y hebreos? Díganla, por favor, léanla. Muy bien. Los de habla griega contra los de aramea. ¿Alguien trae otra versión? ¿Dago?
Muy bien. Ok, vamos, desde ahí es importante que lo explique, porque alguien le puede preguntar, oye, hermano Eli, o a ti, a quien sea, ¿cómo que griegos y hebreos? ¿De qué se trata? Ahí le va, se lo explico. Judíos helenistas contra judíos nativos, judíos griegos contra judíos hebreos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ahí le va. ¿Quiénes eran? Aquí hay una necesidad, hermanos, que antes no había, ¿sí? Había necesidades nuevas, necesidades difíciles de llenar, pero algo muy importante, hermanos. Los discípulos tenían que atacarla para que no hubiera una división entre los mismos miembros. Vamos a identificar pues estos grupos. Los judíos helenistas, hermanos, se piensa o se dice que eran judíos que hablaban griego. Los nativos hablaban hebreo o arameo, como leyó la versión de Marvin. Los helenistas habían crecido o nacido fuera de Jerusalén. Los nativos eran nacidos en áreas cercanas o en Jerusalén, miembros de una misma iglesia, ¿sí? Pero con dos orígenes distintos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Aquí les va. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba la queja? Voy a ponerles un ejemplo muy torpe, pero que aplica aquí al dedillo. Estamos aquí en la celebración que hacemos cada 3 meses. Todos somos unos hermanos en Cristo. Yo lo espero y lo deseo. Pero de pronto, bueno, ya están grandes mis hijas. Voy a poner el ejemplo de mis hijas. Llega Odette, que es mi oveja, ¿sí? Pero es mi hija, ¿sí? Llega Odette y llega Josué. ¿Es mi hijo en la fe? ¿Es mi oveja? ¿Sí? Y me dicen al mismo tiempo, ¿me da un pastel? ¿A quién se lo daré primero, hermanos? Ay, hermano. Yo mentiría si le dijera que a Josué. ¿Es mi hermano en la fe? Sí. ¿Lo amo? Sí. Pero esta es mi hija. ¿Es mi hermana en la fe? Sí. Hay preferencia. Somos humanos. ¿Sí o no? Eso pasaba aquí, hermanos. Eso pasaba aquí y estaba pasando aquí. Ellos todavía no comprendían bien que ya todos eran un solo cuerpo y todavía marcaban diferencia entre los judíos de cepa y los que se estaban injertando y los que estaban llegando. Entonces los que se quejan son los judíos, los cristianos, los nacidos de nuevo, pero que tenían otras costumbres. Oye, ¿están descuidando? No es justo. Le están dando a Elba, pero no le están dando a Emilia. Le están dando a María de los Ángeles, pero no le están dando a Manuelita. Hay una diferencia. ¿Cuál era el problema? La iglesia había crecido, hermanos. Había crecido mucho. ¿Y cuál era el problema? De 12 a 3,000, de 3,000 a 5,000, a los que sean ahorita. Y el problema era que los mismos 12 seguían atendiendo todo. La iglesia va creciendo. Y los mismos 12 atendían todo. Personalmente, hermanos, me sucedió, y eso que nosotros somos poquitos. Llegó el momento en que el concilio me dijo, hermano Eri, es que tienes que delegarlo. Otros lo tienen que hacer. Tú no lo tienes que hacer. Porque se descuidan otras cosas. Eso estaba sucediendo aquí, hermanos. Ellos eran los mismos 12 que seguían atendiendo todo. Permítame que abra un pequeño paréntesis aquí porque es bien importante, hermano. Porque muchos pastores aquí se confunden. Muchos pastores cierran sus iglesias o desisten
porque dicen que Dios no suplió las necesidades. ¿Dónde está el error? Tienen una congregación de 50 miembros en sectores muy humildes y renuncian a su trabajo. Renuncian a su trabajo y dicen ellos para atender al 100% la obra. Es un error humano, hermanos. No es falta de sostenimiento de Dios. No es que Dios no supla las necesidades, es un error. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible que una congregación pequeñita que apenas tiene para subsistir su propia familia pueda mantener o sostener la vida de otra familia, en este caso la pastoral. ¿Me explico? Ellos, hermanos, lo hacen con una buena fe, lo hacen con una buena intención, lo hacen con un buen deseo, pero con una mala teología. Hermanos, es lógico que no van a subsistir. Necesitamos, en este caso me incluyo, necesitamos seguir con un trabajo secular, con un trabajo que me permita seguir manteniendo y proveyendo para mi familia. Espero que no confundan mis palabras, hermanos, pero en verdad, esto que digo es muy cierto. Si fuera una iglesia, no sé, tal vez de 500, 600 personas, tal vez ahí sería diferente. ¿Por qué? Porque hay más ingresos, hay más entradas, hay más formas. Y créamelo, hermano, aún así el pastor puede seguir con su trabajo secular y el ministerio, a menos que la congregación o el concilio lo contrate ya como trabajador 100% de la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermano? No por eso quiere decir que Dios dejará de suplir las necesidades. Simplemente es que son necesidades distintas. Entre más vaya creciendo la iglesia, se requiere, hermanos, obviamente más atención en cosas importantes. Y es lo que está pasando aquí. Al principio, los apóstoles estaban en todo, pero se fueron multiplicando, hermanos. Fueron creciendo. Por ende, hermanos, se descuidaron aspectos de la iglesia, ¿sí? Se desatendieron puntos o conceptos, pero ojo aquí, comisiones y cuidados a personas a las cuales Dios desde siempre les dio mucha importancia. Desde Deuteronomio, pero hoy quiero ponerte el ejemplo en Salmos 68:5. Salmos 68:5. ¿Qué dice, hermanos? Muy bien, gracias, hermana. Regáleme otra versión. Muy bien, gracias, Tania. ¿Alguien tiene otra versión? 68:5. Perfecto, gracias, hermano. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Aquí el salmista está mostrando este atributo de Dios, ¿sí? Es un Dios al que le gusta estar supliendo las necesidades. Es un mandato, hermanos, el suplir las necesidades a los huérfanos y a las viudas. Es un mandato de amor. Este atributo, hermanos, refleja el carácter justo y compasivo de Dios. En pocas palabras, Dios se presenta como protector de los desamparados. Dios pide a la iglesia hacer exactamente lo mismo. ¿Hacer qué, hermano Eri? Justicia. Pero sobre todo, no oprimir
a los más débiles. Algo, hermanos, que la iglesia de hoy falla mucho. Falla mucho. ¿Por qué? Porque quieren suplir las necesidades a costa de personas que están, hermanos, siendo oprimidas a ese extremo. ¿Por qué? Porque lo sangran. Es que la iglesia tiene sus necesidades. Es que la iglesia tiene sus carencias. Y hay mucha gente, hermanos, que hace comentarios en broma, pero son comentarios muy fuertes, y que personalmente me causaron más de un conflicto con pastores que se atreven a decir, hermano Eri, ¿para qué son las ovejas? Lo que dijo Vivi, para trasquilarlas, para quitarles la lana. Hermanos, eso es una tontería, eso es un abuso, porque la palabra del Señor me enseña lo contrario, y es lo que te estoy mencionando aquí. Dios es protector de los desamparados, y hay quienes oprimen y exprimen a los más débiles. No debe ser así, hermanos. Debe ser al contrario. La iglesia debe estar al pendiente, hermanos, supliendo las necesidades, buscando apoyar y sostener a las mujeres que están solas, a los huérfanos que no tienen familiares, a personas, hermanos, que no pueden valerse por sí mismas. Eso es lo que enseña la palabra, y la palabra es preciosa, hermanos. Lo que es importante es aprenderla correctamente. E insisto, no me dejarán mentir, pero es lo que hacemos o buscamos hacer en este lugar. ¿Somos una iglesia pequeña? Sí, pero buscamos estar al pendiente de los más necesitados. Buscamos estar al pendiente, hermanos, supliendo en nuestras posibilidades como congregación. Eso debe quedar bien claro. Supliendo en nuestras posibilidades como congregación las necesidades que se presenten en viudas, ancianos, enfermos, madres solteras, ¿sí? Que necesitan apoyo, que necesitan ayuda, que están desprotegidas. ¿Y por qué lo hacemos, hermano Eri? Porque así lo enseña la palabra. Y es lo que hoy les estoy enseñando a ustedes. Así lo he aprendido, hermanos. Así es como la palabra me enseña. Por eso en Hechos 6:1 dicen estos hombres que hay una murmuración, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Insisto en esto, es algo muy lógico, ¿sí? Había crecido tanto la iglesia, hermanos, había crecido a tal grado que era imposible suplir lo que antes era muy común, lo que antes era muy sencillo, lo que antes era, hermanos, el pan de cada día. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? No había necesidad en la iglesia, lo vimos anteriormente, porque vendían sus propiedades, sin embargo iba creciendo. Entonces, ahora había que adaptarse a la nueva necesidad, pero había que establecer ciertos lineamientos, hermanos, que eran muy importantes. Tanto que más adelante Pablo, eso no lo voy a ver ahorita, más adelante Pablo pone incluso ciertas características, que la viuda sea mayor de 60 años, por poner un ejemplo. ¿Sí? Porque había viudas jóvenes. Ahorita se lo voy a explicar. ¿Dónde está la queja entonces? En que no todas las viudas estaban siendo desprotegidas. Las viudas griegas, las helenistas, la atención estaba sobre las nativas, y llegaron los celos. Ay, esos celos, hermanos. ¿Cómo decía la canción? No lo digan porque para eso sí somos buenos. Esos celos me están matando. Hasta con los hijos pasa, hermanos. Dígame si no. Dígame si no. Oye, ¿por qué a aquella sí le das? Oye, ¿por qué a aquel sí le das? Oye, ¿por qué no te portas así conmigo? Oye, ¿por qué esto? Y sobre todo, hermanos, de los mayores a los menores, ¿verdad? ¿Sí o no?
Oye, mamá, antes me dabas para gastar 20 pesos. Desde que nació esta me das 10. Celos. El papá, ¿qué está pensando, hermanos? Estar supliendo las necesidades, ¿sí o no? Pero se tiene que adaptar. Para los papás, hermanos, es lógico. Ejemplo, llega bebé nuevo y la niña el niño que le sigue tiene, no sé, 6 años, 8 años. ¿Sobre quién estará más preocupada mamá en ese momento? ¿Sobre quién, hermanos? ¿La de 8? ¿Por qué no? Miren, hermanos, se están ahorcando solos, ¿eh? ¿Por qué, hermano Eri? Porque se están respondiendo ustedes. ¿Por qué a veces el pastor le presta más atención a otro que la que antes me prestaba a mí? Hoy antes el pastor me mandaba mensaje todos los días. Antes me saludaba todos los días. Antes siempre estaba al pendiente y ahora ya casi no. ¿Sabes por qué? Porque ahora el pastor ha identificado a alguien más vulnerable que tú. Ahora el pastor cree y confía que tú ya tienes 10 años en el evangelio y ya aprendiste a valerte un poco más que alguien que está iniciando, que un bebé espiritual. Ay, sí, es cierto. Pero mientras ya murmuraste del pastor con todos los hermanos. ¿Sí o no? Es que el pastor ya como que nos está descuidando. Como que ya no es la misma. Hermanos, tanto en la vida secular como en la vida espiritual hay alguien que puede requerir más atención que tú. Y tú debes estar consciente y no permitir que ese mal sentimiento se forme en tu vida. No es que ya no me interese. Lo que pasa es que tal vez ahora estoy con alguien nuevo en la fe que requiere más apoyo en ese momento. ¿Por qué, hermano Eric? Porque estoy buscando cumplir lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Santiago 1:27. Les puse este ejemplo, hermanos, antes de brincar a Santiago. ¿Se acuerdan? ¿Ubican quién es ella? Así a grosso modo, la viuda pobre, hermanos. ¿Se acuerdan que Cristo puso un ejemplo? Y que dijo, ella ha dado más, porque ella dio todo lo que tenía. Ok, Santiago 1:27. Gracias. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En una congregación, hermanos, hay varias necesidades. Usted estará de acuerdo. En una congregación, entre más va creciendo, hermanos, van creciendo también las necesidades. Y es responsabilidad, hermanos, del liderazgo el respaldar a los miembros, el estar buscando e ir supliendo las necesidades. Pero obviamente, hermanos, lo principal es la enseñanza de la palabra. ¿Por qué les puse esto? ¿A qué viene a su mente esa imagen, hermanos? La alimentación de los 5,000. Jesús predicó el evangelio durante 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Él era la palabra, él era el pan de vida, ¿sí o no? Él era el agua, lo cantamos ahorita. Jesús predicó durante 3 años. ¿Cuántas veces alimentó a la multitud físicamente, hermanos? 2. ¿Qué mostró Cristo que es lo importante? El alimento espiritual. El alimento espiritual. Entonces, Santiago es lo que está diciendo, hermanos. Y era algo que estaban haciendo cabalmente los apóstoles. Ellos estaban alimentando espiritualmente al pueblo.
pero descuidaron a las viudas. Las descuidaron, hermanos, resultado del mismo crecimiento. ¿Sí? Probablemente, hermanos, en este tiempo ya la iglesia era alrededor de 20,000 personas. ¿Por qué Lucas, que es el escritor de Hechos, por qué Lucas se va como prioridad al problema de las viudas? ¿Por qué esa prioridad, hermanos? Porque eran las más desamparadas, eran las más necesitadas. En aquel entonces, hermanos, si se moría el marido, no había la pensión, como hoy. Hoy puede decir una viuda, bueno, se murió mi marido, pero me dejó pensión y tengo la de los 65, como quiera tiene dónde. En aquel entonces, y sobre todo en el contexto histórico de ese momento, la mujer no tenía mucho valor. Menos una viuda anciana. Entonces eran las más desprotegidas. ¿Por qué? Porque si el marido de una joven murió, de hecho, en base a la ley, el hermano tenía que tomarla. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es decir, se cubría inmediatamente la necesidad, pero difícilmente una viuda de 60 años todavía le quedarían más hermanos al marido. Entonces, esa era la prioridad. La iglesia tenía necesidades, hermanos. Todas las iglesias las tienen. Emocionales, físicas, espirituales. Pero en este caso en específico, las viudas, hermanos, habían perdido tanto su cabeza espiritual como su cabeza de sostén material. Habían perdido a su protector, hermanos. No solo espiritual, sino también económico. Entonces estaban solos. No tenían a quién contarles sus carencias y necesidades. Aquí es donde entra la iglesia. Y aquí es donde debemos entrar todos, hermanos. Algo que comprendieron los discípulos y debemos comprender nosotros. ¿Por qué? Los discípulos, hermanos, actuaron inmediatamente. O sea, los discípulos fue, no te preocupes, hombre, o sea, están locas. No les hagas caso. Vamos a concentrarnos en lo que nos interesa. No. Ellos comprendieron que habían cometido un error. Hermanos, cristianos, debemos comprender cuando fallamos. Debemos comprender cuando nos equivocamos. Y lo más importante, debemos aceptar que nos equivocamos. Perfectos no somos. ¿Sí? Ahora que ya reconocí, ahora que ya acepté, debo hacer algo. Y es lo que pasó aquí. ¿Qué hicieron los discípulos? Hechos 6:2. Ok, vámonos por partes también aquí. No dice que los discípulos se juntaron ellos solos, ¿verdad? No dice que los discípulos decidieron entre ellos solos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hicieron? ¿Por qué, hermanos? Todo pasa por algo, ¿eh? Y todo queda expresado y explicado por algo. ¿Por qué convocaron a la multitud? ¿Eh? ¿Dónde había surgido la murmuración? Dicen que corre más rápido un chisme, que corre más rápido una mentira, que corre más rápido una murmuración que la verdad. Y eso es cierto, hermanos. Eso es sabiduría por parte de los apóstoles. Para que no quede duda de lo que vamos a hacer, vamos a convocarlos a todos, para que estén presentes todos, para que todos escuchen lo que se va a hacer, lo que se va a decidir. Hermanos, la iglesia está creciendo, pero el crecimiento no es inmune a los problemas. Los discípulos responden a la situación, reconocen que esta queja presentada es seria y es legítima. Ellos reconocen también y juntan a la multitud para decirles,
estamos creciendo. Hermanos, tenía 6 meses aproximadamente la iglesia. Y ha crecido increíblemente. ¿Dónde teníamos tanta gente, hermanos? Nada más de pensarlo, pues sucedió. Y ellos tenían que decidir. En un principio todos se conocían. Yo le aseguro, hermano, aquí todos nos conocemos. ¿Está de acuerdo? Y es una gran ventaja de las iglesias pequeñas. Y gloria a Dios y gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque sé que se llama Emilia, sé que se llama Eva, sé que se llama Vivi, ¿sí? Sé que se llama Luis, Claudio, Dago. En una iglesia de 5,000 personas, ¿el pastor conocerá a todos? Difícilmente, difícilmente. Entonces aquí, en un inicio, todos se conocían, todos sabían cómo estaban, todos sabían, hermanos, que había necesidad. Ah, el hermano batalla con esto. Fíjate que aquel no tiene trabajo. Fíjate que aquel está pasando carencias. ¿Por qué? Porque. Pero ahora, hermanos, ya era una iglesia grande. ¿Sí? Y aunque ciertamente, hermanos, esta iglesia debió ser impresionante porque estaba llena de valientes predicadores, personas que arriesgaban y entregaban todo al evangelio, personas que seguramente, hermanos, disfrutaban, seguramente se gozaban, hermanos, supliendo las necesidades. Ellos tenían un liderazgo fuerte, tenían miembros comprometidos. Eso es lo que vemos. Aún así se generó el conflicto. Usted y yo, hermano, debemos ser muy conscientes que tener, hermanos, un liderazgo sólido, que tener, hermanos, un liderazgo comprometido, que tener, hermanos, esas características y cualidades no garantizan la ausencia de problemas. Entonces aquí era un problema que se debía resolver. Pero los discípulos hacen algo muy interesante. Dice el pastor Jeremiah lo siguiente: el problema en la iglesia es que siempre viaja mucho más rápido la murmuración que el triunfo, y la discrepancia y la discordia es una desgracia en cualquier iglesia. Eso es lo que los apóstoles quieren dejar en claro, hermanos. Por eso juntan a todos, y cuando los juntan a todos, lo primero que dicen los apóstoles es: no es justo. Eso lo lees en tu Biblia, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando, hermanos? Una murmuración, una queja sobre los apóstoles. Y ellos dicen: no es justo. Justo, palabra griega, arestos. Arestos significa agradable, apropiado, adecuado o razonable. Esto fue bien sabio, hermanos, ¿eh? Los discípulos apelan a la razón, ¿sí? Los discípulos están como diciendo: no hay que abrir la boca nomás por abrirla. ¿Por qué dirían eso los discípulos? Sabían las escrituras, hermanos. Proverbios 31:9. Proverbios 31:9. Gracias. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esto es bien importante aquí, hermanos, ¿eh? Abre tu boca, hazlo. ¿Vas a reclamar? Reclama. ¿Vas a decir algo? Dilo, pero que sea con justicia. Que sea algo correcto. Que sea algo íntegro. Que sea algo de provecho. Hermanos, hay gente que puede pensar que los apóstoles están siendo despectivos al servicio de las mesas. No es así. ¿Me explico?
No, pues somos los apóstoles, no es justo. O sea, ya somos más. No, los apóstoles no son como los de hoy, hermanos. Ellos no eran como los de hoy. Ellos hasta este momento han estado supliendo las necesidades. Ahora lo que los apóstoles piden es que la gente no juzgue sin juicio. Es que la gente, hermanos, no hable solo por hablar, solo porque tienen boca. Eso es lo que está diciendo Salomón en este proverbio. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Y qué sucede? Aún en iglesias sanas, aún en iglesias bien alimentadas, bien enseñadas, hermanos, en ocasiones la gente juzga, habla, murmura sin razón, y eso no es justo, no es justo. Hay gente que habla y dice, no, yo ¿por qué voy a limpiar? Yo doy mi ofrenda. No, yo porque, yo les agradezco, hermanos, y en verdad, miren, aquí hay varios abanicos. Nadie les ha obligado a traer. Nadie les ha dicho, necesitamos más abanicos, necesitamos esto para por mientras. Nadie. Yo les agradezco mucho que ustedes vean y busquen ir supliendo las necesidades. ¿Sí o no? Pero hay otro, o puede haber otros que digan, no, yo doy mi ofrenda, que compro un abanico, que pongo cosas que cambien otro, que qué sé yo, que resuelvan. Otro puede decir, no, pues yo no apoyo, ese no es mi llamado. ¿Y a qué te llamó el Señor? Hay iglesias, hermanos, donde así es. Yo soy el pastor, ¿cómo voy a limpiar el baño? Yo soy el pastor, ¿cómo voy a andar trapeando? Ustedes son testigos y malos que están aquí desde el inicio. En un inicio, mi esposa y yo, en casa de hermana Luz, que hoy está gozándose en gloria, seguro estoy de ello, mi esposa y yo llegábamos y hacíamos el aseo, y limpiábamos, y acomodábamos, mi esposa y yo solos. Después se fue agregando otro. Después, en este lugar, Margarito y yo limpiábamos. ¿Se acuerdan de ello? Y después hicimos lo de las familias. Yo no sé cuál sea el plan del Señor. Yo no sé qué plan tenga Él para unos años adelante, pero tal vez más adelante crezcamos más en número y pongamos a alguien específico para ello. Y se le pueda dar una ofrenda para ello. No sé. El Señor irá supliendo las necesidades. Pero hermanos, el hecho de que los apóstoles dijeran, no es justo que nosotros sirvamos, no están menospreciando eso. Los apóstoles están diciendo, nosotros servimos. Imagínate, hermano, imagínate, hermana Tina, de repente. Tú estás acostumbrada a que te sirva el apóstol Pedro. Y luego acá el apóstol Juan. Y allá Judas. No estaba suicidado, hermanos. Había otro. Allá Judas, y allá Juan, y allá Santiago, y Bartolomé, qué sé yo, hermanos. Imagínate que de pronto dijera, llegara Heriberto y le sirviera a Tina y luego, ¿y Pedro? No, es que está preparando. No. Pedro me ha servido siempre. Que venga Pedro, si no, no como. Se ríen, pero en muchas iglesias pasa. Si no predicó el hermano Charlie, yo no veo el tema. Si no predicó Miguel Núñez, yo no veo el tema. Si no está Sugel Michelén, ¿sí o no? Si no está Chuyo Olivares, no, hermanos, eso es un error. El que nos alimenta es el Señor. La palabra es del Señor. Los demás son solo siervos. Pero mucha gente se confunde. Mucha gente se equivoca. Y eso era lo que los apóstoles no querían que pasara. Nosotros lo hicimos. Podemos seguir haciéndolo. Sin embargo, ya no es justo. ¿Estaban diciendo eso por flojos? ¿Se les subirían los humos? No, hermanos. La razón es clara.
Ellos mismos seguirían supliendo las necesidades, pero ¿cuál es la necesidad más importante? La que aprendieron de Cristo. ¿Dónde, hermano Eri? En Mateo 4:4. Mateo 4:4. Alguien que no haya leído, ayúdeme por favor. ¿Qué dice? Adelante. Síguele. Muy bien. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien había levantado una queja antes de estas palabras. Alguien estaba haciendo un chisme y una murmuración antes de estas palabras. ¿Quién era, hermanos? Satanás. Satanás. Y a Satanás el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del predicador, de la boca del pastor, de la boca del ungido. No, de la boca de Dios. La palabra es de Dios, la obra es de Dios, la gracia es de Dios, el poder es de Dios, todo es de Dios. A Dios sea la honra y la gloria por siempre y para siempre, hermanos. Y es lo que los apóstoles habían comprendido. Había necesidad de alimentar a las viudas físicamente, pero ellos sabían que la palabra de Dios es el alimento que sostiene la vida. Así como el pan, hermanos, nutre el cuerpo físico, la palabra del Señor, al leerla, al meditar en ella, trae paz, trae guianza, trae fortaleza. ¿Para quiénes? Para los que la leen, para los que la aprovechan, para los que la disfrutan, hermanos. Tal vez no lo creas, pero es una gran verdad. Y yo te invito, compruébalo, porque aquí hay respuesta para todo. Aquí hay respuesta para todo. Nosotros, hermanos, predicamos la palabra con una seguridad, que estamos supliendo las necesidades. Porque un alimento espiritual, hermanos, trae beneficios. Estarán de acuerdo conmigo. Un alimento espiritual, hermanos, trae fuerza y ánimo en los momentos de cansancio y debilidad y dificultad. Trae paz interior. La palabra, hermanos, disminuye la ansiedad, el miedo y la tristeza. Dígame si no. La palabra, hermanos, trae guianza diaria. ¿Para qué? Para tomar decisiones, hermanos, para vivir con esperanza. Decía mi esposa en alguna ocasión a una de las personas, decían, bueno, ¿y cómo puedo estar seguro que la decisión que tomé está respaldada en la palabra? Si la decisión que tomaste trae paz a tu vida, trae gozo, trae tranquilidad, es la respuesta que tú esperabas. ¿Sí me explico, hermanos? Pero eso, ¿dónde lo encuentras? En la palabra. Trae guianza diaria, entonces permite tomar decisiones y vivir con esperanza. Eso lo sabían los discípulos. Esto lo debemos saber nosotros. Ellos decían, no es conveniente. ¿Podemos servir las mesas? Claro que sí, lo podemos hacer. Pero la prioridad es el alimento espiritual. No es que no sea importante las mesas, pero no se debe descuidar lo importante. Hermanos, la predicación de la palabra, el alimento espiritual, eso es lo más importante para cualquier congregación. Ese es mi problema, hermanos, con algunos pastores. Ese es mi problema con algunas personas, hermanos, con algunos movimientos que hacen actividades, regalos, entretenimiento. Algunos pastores, hermanos, que hasta buscan ahora ser líderes políticos. Alguna gente piensa, no, imagínate, no, no, hombre, un pastor de presidente municipal. Hermanos, ¿saben una cosa? Ya se hizo la prueba, ¿eh? Ya se hizo la prueba hace algunos años.
Recordarán, director del Cerezo, un cristiano. ¿Qué pasó? Lo que va a pasar, hermano. Somos llamados a pastorear, no a ser políticos. Al pastor ese, y me lo platicaron gentes que estuvieron internadas ahí, ¿eh? Oh, hermano, ya vimos la luz, ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo ve? Pues préstenos estas cosas, más facilidades. ¿Era cierto? No. ¿Por qué no un pastor como presidente municipal? ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que legislar para cristianos y para inconversos, para homosexuales, para lesbianas, para prostitutas, para toda esa gente, hermanos. No es la forma. Lo principal para un siervo del Señor es el alimento para la gente. Es la vida espiritual. Esa es la razón, hermanos, insisto, por lo que muchos fallan, porque dejan de nutrir a su pueblo, a suplir necesidades, tal vez sí, pero se descuida. Hace poco pasó con un padre, Aristeo Vaca, si mal no recuerdo se llama, y yo le decía a una persona que es muy católico, yo le decía, ¿qué pasó? Y él me decía, descuidó su vida espiritual. Hacía muchas actividades, tenía muchas actividades, ayudaba a mucha gente, tenía comedores, tenía esto, tenía lo otro, servía en unas clínicas, Santa María, tenía unos huérfanos, tenía todo, hermanos, y ayudaba y hacía mucha obra social. ¿Qué pasó? Descuidó su vida espiritual. Hermanos, nosotros somos llamados a suplir necesidades, sí, pero primero las espirituales. Salmos 119, 105. Ya voy sobre el final, hermano. Yo creo que todos saben este tema, este texto. Salmos 119, 105. ¿Están ahí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué texto más precioso, hermano. Lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino. Esa es la razón por la que muchos se desvían. Esa es la razón también, hermanos, por la que muchos se desaniman. ¿Por qué? Porque dejan la palabra. Porque dejan la palabra, hermanos. Dejan la oración. Dejan su relación con el Señor. Ten cuidado con ello. Ten cuidado con ello, porque si descuidas tu devocional personal con el Señor, si descuidas tu relación personal con el Señor, si descuidas tu oración, si descuidas tu lectura de la palabra, si descuidas todo eso, créemelo, van a llegar y te van a mover el tapete, te van a poner a dudar. Y más, si en lugar de alimentarte de la palabra, te alimentas del Face, del Internet, del Instagram, de todas esas porquerías, te vas a llenar, te vas a llenar. Y te van a querer dar palabra de comer y vas a decir, no, ahorita no, estoy lleno. ¿De qué? De porquería, pero estoy lleno. Ahorita no, gracias. Quédate con tu alimento, quédate con tu palabra, llévaselo a otro que ande peor de pecador que yo. Identifica esas señales, mi amado. Cuando tú digas eso, y si tú estás en ese punto, es porque has descuidado tu alimento espiritual. Es porque has descuidado tu vida espiritual. Eso es una tristeza, hermanos. Eso es una tristeza. Solo por llenarse de cosas y nutrientes. La responsabilidad de un pastor, hermanos, la responsabilidad de un predicador es alimentarte. Mi responsabilidad es alimentarlos, hermanos. Es darles palabra. Hay lugares donde no sucede. Hay lugares donde no pasa. Se les da de todo menos palabra. Por eso no crecen. Por eso no avanzan. Por eso no se desarrollan. Dice Miguel Núñez, el mayor daño que un pastor puede hacer a su iglesia
es mantenerlos malnutridos en la palabra. El mayor daño que un pastor le puede hacer a su iglesia es buscar llenar las necesidades físicas primero. Esa es una tristeza, hermanos, pero en muchos lados es una realidad. La gente busca suplir las necesidades físicas. Aquí hemos aprendido, hermanos. Estamos conscientes, estamos seguros que al preparar correctamente un sermón, que al dedicarle tiempo al estudio de la palabra, para luego presentárselo a ustedes, hermanos, para luego predicarlo, estamos supliendo las necesidades. Estamos supliendo sus necesidades. Una necesidad que la iglesia de Dios requiere, hermanos. Una iglesia que tiene que ir creciendo, que tiene que ir avanzando. Y voy a terminar, hermanos, el tema de hoy con este pasaje, con un recordatorio para cada uno de nosotros. Es bien importante que lo recordemos. Es bien importante que lo reconozcamos. Y es bien importante, sobre todo para los más nuevos. Puede llegar un momento en que nosotros, como congregación, no podamos estar contigo. Puede ser que en determinado momento, como congregación, no podamos suplir tu necesidad. Puede ser que en determinado momento, como congregación, no podamos estar para consolarte. Pero nuestro Señor sí. Pero Dios sí. Cristo siempre está. Cristo siempre estará. Así lo dice la palabra y yo lo creo. Y tú debes creerlo. Terminemos, hermanos. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Fuerte. Gracias, Javi. Mi Dios, pues, suplirá. El Señor suplirá. Esa es una preciosa seguridad para ti y para mí. Eso debemos recordarlo siempre, hermanos. Primero te voy a decir a qué no se refiere esto, ¿eh? Léelo una vez más, Abigail, por favor. Híjole, qué bárbaro. Ahorita no tengo dinero. La Biblia dice que mi Dios suplirá. Híjole, qué suave. Ando pidiendo un carro nuevo. La Biblia dice que Dios suplirá. Híjole, qué suave. Fracasé con mi esposo, con mi esposa. El Señor me va a dar otra pareja. No se refiere a eso. No se refiere a que Dios te va a hacer rico. No se refiere a que Dios te va a dar lo que quieras. No se refiere a que Dios evitará que sufras o batalles. Eso no es. Entonces, ¿qué sí es, hermano Eric? Que Dios siempre está supliendo las necesidades. Dios promete llenar cada vacío o falta en la vida de las personas. ¿Escucharon, hermanos? Dios promete llenar cada vacío o falta en las personas. ¿Qué es lo más increíble? ¿Qué es lo más impresionante? ¿En qué medida? Conforme a sus riquezas, hermano. Y nadie hay más rico que el Señor. Nadie hay más fuerte que el Señor. Nadie hay más poderoso que el Señor. Nadie hay que tenga más que el Señor. Y si Él lo hará conforme a sus riquezas, ¿cuál es la garantía? Que es una fuente que nunca se acaba. Nunca se acaba. El medio, hermano, ¿cómo lo hace? El medio. El medio fue, ha sido y será por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor. Todo se recibe por medio de Jesucristo, hermanos. Sigamos aprendiendo, sigamos conociendo, sigamos escudriñando, mientras Dios seguirá supliendo las necesidades, mientras Dios proveerá para las necesidades reales de cada creyente. Ojo, necesidades, no deseos. Ojo,
necesidades, no caprichos. Se refiere, hermanos, a lo indispensable para la vida. Se refiere, hermanos, a lo indispensable para cumplir la obra de Dios, no a caprichos personales, no a lujos. Sigamos pues adelante, hermanos. Sigamos adelante para seguir creciendo, para llegar a ser, hermanos, personas de buen testimonio, llenos del Espíritu, con sabiduría, a quien el Señor encargue el trabajo. Pero eso te lo enseño la próxima semana. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Aleluya, gloria a Dios.